Este es el capítulo 16 de la serie Las Dispensaciones Bíblicas. Estamos hablando sobre la dispensación de la promesa. Hemos visto varias cosas acerca de esto y veamos ahora cómo Dios se autorreveló. Esta es una dispensación donde Dios se revela con muchos nombres, Recuerda, esta dispensación dura 550 años aproximadamente. Primeramente Dios se revela a Abraham cuando todavía era un pagano en Ur, en Irak, en Mesopotamia. Se le revela como el Dios de la gloria. Hechos 7, 2 y 3. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Esto dice Esteban en el libro de los Hechos. Está escrito en griego, y en griego es Theos doxa, Dios de la gloria, o Dios del esplendor, Dios del brillo. Este es el primer nombre con el cual Dios se revela a Abraham como el Dios de la gloria. Además, se reveló a Abraham como el Jehová, yo soy. En Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Jehová significa el que siempre vive, o el que vive por sí mismo. El que es. Y en Génesis 13, 3 y 4, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También se le revela a Abraham Dios como el Dios altísimo, el Elión, que significa el más alto de todos. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, de el Elión, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, el Elión, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. También se revela Dios a Abraham como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios todo suficiente. Génesis 17. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. También Dios se revela a Abraham como Elohim, o Dios, que significa también creador, todopoderoso, fuerte. ¿Sí? Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después por sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti. Y además, Dios se revela a Abraham como el juez de toda la tierra. En Génesis 18, 22, 25, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el injusto? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío.
y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer justicia, no ha de hacer lo que es justo. Abraham le llama el juez de toda la tierra. También Dios se le revela a él como Jehová Jireh. Jehová Jireh, el que provee, Jehová proveedor. Génesis 22:14. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Y además Dios se reveló a Abraham en forma humana, viniendo con dos ángeles y con una apariencia humana. Génesis 19, 1 y 2. Después se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Eran el Señor y 2 ángeles escogidos. Así es que aquí hay muchas maneras en que Dios se autorreveló. Recuerda, en cada dispensación Dios se autorrevela de alguna forma, agrega a sus anteriores revelaciones y a veces adopta nuevas formas de revelarse. ¿Cuál es el mandato o el método de salvación? Porque en cada dispensación hay salvados y perdidos, ¿sí? ¿Cuál es el método de salvación? El método de salvación está establecido aquí en esta dispensación para el pueblo de Israel con 2 condiciones, aparte de las que ya mencionamos, que tenían que creer, invocar al Señor, darle culto al Señor, hacer sacrificio a Dios, etc. Todo lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Pero la circuncisión, el no circuncidarte, aunque fueras del pueblo de Dios, si no eras circuncidado, aunque fueras de la descendencia directa de Abraham, estaba fuera del pacto, fuera de la salvación. Y la segunda manera, la segunda condición era creerle a Dios. Escucha, creerle, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Génesis 15, 5 y 6. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es un versículo impresionante que el apóstol Pablo toma en una de sus cartas para establecer que ya aquí en el tiempo de Abraham había sido levantada la justificación por la fe, había sido establecida la justificación por la fe sin las obras, porque acá Abraham no había hecho obras, pero fue justificado por creerle a Dios, y así somos justificados nosotros, por creerle a Dios, por creerle al Señor, ¿no? Toda dispensación termina con un juicio. Esta también terminó con un juicio. Pero aquí nosotros tenemos que decir que la historia que sigue después de Abraham tuvo evidentemente, ¿no es cierto?, sus varios hijos, pero Dios había escogido a Isaac, el hijo de la promesa. Nace Isaac, es circuncidado, camina bajo la crianza y la tutela de Abraham, tiene a sus 2 hijos, Jacob, Esaú y Jacob, y Abraham alcanza a vivir hasta que Jacob tiene 15 años. A los 15 años Abraham muere. Luego vienen todas las situaciones que tú sabes que ocurrieron, porque en esta dispensación ocurrieron varias cosas. Primero, hay un conflicto entre los hermanos, ¿sí? Jacob
que tenía por destino divino la primogenitura espiritual, pero él no lo sabía. Él, entre comillas, se apodera de la primogenitura comprándole a su hermano por un plato de lentejas la primogenitura, y luego engaña a su padre para recibir la bendición paternal, la bendición patriarcal, sacerdotal, que provenía del papá. Por esta causa Jacob huye de su casa y está allí por 20 años lejos de su casa. En ese lapso muere su madre y finalmente también muere su padre. Y el reencuentro entre los hermanos termina en paz. Jacob vuelve a Canaán, se establece en Canaán, cría a sus hijos, viene luego José, nace José, ¿no es cierto? En ese lapso antes, todavía estando Jacob en la tierra de su tío Labán, de su suegro. Y entonces finalmente ocurre toda esa fea historia de sus hermanos vendiendo a José, y José en Egipto a causa de el hambre y de que Dios había adelantado a José para establecerlo en Egipto como el ministro de Economía de Egipto. Todo Israel, 70 hombres, 70 personas fueron a vivir a Egipto y vivieron por 430 años en Egipto. Allí en Egipto se convirtieron en una tremenda nación, tan gigantesca que los egipcios temían a los hebreos, porque los hebreos eran fuertes y trabajadores, y aunque eran esclavizados y los egipcios eran el imperio y tenían el poder, se habían multiplicado tanto los egipcios que los israelitas, que los egipcios tenían tremendo temor de que algún día se levantaran y los destruyeran. Dios tenía otro plan, evidentemente, ¿no es cierto? Y el plan de Dios era levantar un libertador hebreo, israelita, Moisés. Y este Moisés, por mandato del Señor, va a Egipto. Conocemos la historia. Yo estoy hablando de todo lo que ocurrió en esta dispensación. En esta dispensación, Moisés viene a Egipto, enfrenta al faraón con el poder de Dios. Egipto es castigado y los dioses de Egipto son castigados, como lo dijo el Señor. Castigará a la nación en la cual vivirán y los esclavizarán y saldrán con gran riqueza. Y así fue, salieron con tremenda riqueza y llegaron hasta el monte Sinaí, y allí Dios se les apareció y les entregó la ley. Así termina esta dispensación. ¿Cuál es el juicio de esta dispensación? Empezó con un pacto y termina con un juicio. Dijimos que todas las dispensaciones comienzan con un pacto y terminan con un juicio. ¿Cuál es el juicio? El juicio a Egipto y a los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto fueron castigados por el poder del Señor. Los más grandes hechiceros, sacerdotes de los dioses de Egipto no pudieron impedir el poder de Dios. En un momento hay como una competencia. Moisés y Aarón hacen señales y los hechiceros y sacerdotes de los dioses de Egipto hacen las mismas señales, porque el diablo tiene poder, tú lo sabes. Pero hay un momento en que los hechiceros y sacerdotes le dicen al faraón: estos no son otros hechiceros más. Esto es el dedo de Dios. Estos hombres son siervos de Dios. Son ungidos de Dios. No podemos contra ellos. Y ahí se termina la competencia. Y entonces Dios castiga al faraón, a su pueblo, a los dioses de Egipto. Y con ese juicio termina esta dispensación de la promesa, que es la dispensación de todos los que le creen a Dios y son justificados por la fe. Muy bien, vamos entonces en la próximo tema para seguir hablando de las dispensaciones bíblicas. Que Dios te bendiga.